Bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto muy sencillo y muy práctico, ideal para regalar o para vender como artesanía. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En el vídeo de hoy vamos a utilizar una tela de algodón de patchwork. Vamos a cortarla con un cúter, una regla y una tabla de corte. Vamos a utilizar tijeras, alfileres, hilo, relleno de poliéster y un poquito de arroz. Las medidas de la tela y los enlaces para comprar todos los materiales que vas a ver en este tutorial los tienes en la casilla de descripción del vídeo en un enlace a nuestro blog. Doblamos la tela por su lado más largo colocando derecho contra derecho y cosemos por aquí y por aquí. En esta parte de aquí vamos a dejar una apertura aproximadamente de unos 4 centímetros para luego poder girar toda la pieza del derecho. Hemos colocado alfileres en estos dos laterales y vamos ahora a la máquina de coser. Vamos a coser aproximadamente al ancho del prensatelas, dejando, como te he dicho, una apertura de unos 4 centímetros en esta zona de aquí. Aquí lo tenemos, cortamos hilitos y cortamos también las esquinas por donde hemos cosido para que luego al girarlas nos queden mejor acabadas. Nos venimos aquí abajo a la zona que no hemos cosido, vamos a marcar un poquito esta línea con la uña y unimos esta parte con la costura que acabamos de hacer doblando la tela de esta manera. Colocamos alfileres en esta zona y dejamos sin coser aproximadamente unos 3 centímetros porque necesitamos esa apertura para luego poder rellenar esta parte de aquí. Podemos llevar este margen de costura hacia cualquiera de los lados y cosemos por aquí, como te digo, dejando unos 3 centímetros aproximadamente. Cortamos hilitos, como ves hemos dejado aquí esos 3 centímetros que te comentaba aquí abajo y ahora por la apertura que habíamos dejado en esta zona es por donde giramos todo del derecho. No sé si te diste cuenta que en la máquina habíamos rematado a un lado y a otro de la apertura, con lo cual ahora cuando giremos del derecho no corremos el riesgo de que se nos abra esta costura. En la pantalla final de este vídeo te voy a dejar un enlace a más tutoriales que tenemos en este mismo canal para hacer proyectos de costura fáciles que te sirven para regalar o para vender como artesanía. Sacamos bien hacia afuera las esquinas, tanto de este lado como del otro, ahí lo tenemos, y esta última punta también bien hacia afuera. En este lado recto, que es el último que hemos cosido, vamos a hacer ahora dos marcas. La primera a 7 centímetros de este lado y la segunda a 4 centímetros. Hacemos igual al otro lado. Voy a unir con una línea para que se vea mejor. Para marcar estas líneas estoy utilizando un marcador al agua. Pues ahora sobre estas dos líneas vamos a pasar con la máquina un pespunte visto. Estoy borrando el marcador con la otra punta. Como veis desaparece sin problema. A mí me resulta súper práctico este tipo de marcadores, pero bueno, también podéis hacer esto con un jaboncillo de sastre al uso. Vamos a rellenar nuestro soporte para móvil con arroz. Y si te estás preguntando cómo vas a poder lavarlo si lo rellenas con arroz, te he dejado debajo en la casilla de información del vídeo un enlace a nuestro blog donde te cuento 3 opciones para que puedas lavar tu soporte. La opción que vamos a utilizar aquí es esta. Vamos a impermeabilizar esta tela con este producto y con ello lo que logramos es que la tela sea una tela antimanchas y que puedas pasar un paño húmedo para limpiarla cuando quieras, para quitarle simplemente el polvo, porque mancharse con este producto ya dado no se va a manchar. Puedes darlo ahora una vez que está acabado el soporte y para ello no tienes más que ir mojando la brocha, aplicando el producto con bastante generosidad y luego retirándolo, vas a ver enseguida cómo lo hago. O bien puedes impermeabilizar la tela antes de empezar a coser. Si lo haces antes de empezar a coser, puedes planchar la tela luego una vez que esté seco el producto y de esta manera ya queda impermeabilizada. Si lo haces después, como yo,
tienes la ventaja de que el producto penetra bien entre las costuras y quedan mejor selladas. Aplicamos el producto y con un cartoncillo retiramos el sobrante. Dejamos secar y damos una segunda capa. Con 2 capas ya sería suficiente. Bueno, pues voy a seguir aplicando y en cuanto se seque daré una segunda capa y luego terminamos el soporte. Te recomiendo que veas un video tutorial que hice específico para enseñarte cómo utilizar correctamente este producto y eso te va a dar la clave para que tu proyecto quede perfecto. Te dejaré un enlace en la pantalla final del vídeo y también debajo en la casilla de información. No sé si se aprecia en la imagen, pero lo que hace este producto es darle una capa impermeabilizadora que le deja una textura como si la tela estuviera encerada. La ventaja, como te digo, es que puedes pasar un paño húmedo para quitarle el polvo cuando necesites y que la tela no se va a manchar. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, utilizando una de las aperturas que habíamos dejado en esta zona de aquí, vamos a colocar un embudo y a ir llenando de arroz. Si quieres utilizar otro relleno que no sea arroz, también es posible, y si no te gusta utilizar alimentos para este tipo de proyectos, también te dejo una opción en el blog para rellenar con unas bolitas parecidas al plástico. Con estas bolitas también tienes la ventaja de que puedes lavar el soporte sin ningún problema. Bueno, pues rellenamos el soporte más o menos hasta ahí, es como 3/4 de su capacidad aproximadamente, y el resto lo vamos a rellenar con este relleno de cojín de poliéster que vamos metiendo por esta apertura, que luego cerraremos con una puntada escondida. Puedes consultar un tutorial de este mismo canal para ver cómo hacer la puntada escondida. Ya lo tenemos bien relleno, tiene bastante peso con el arroz y bastante cuerpo con este relleno de poliéster, así que vamos a cerrar esta apertura de aquí, como te digo, con una puntada escondida, y también vamos a rellenar esta parte de aquí abajo, esta primera separación que habíamos hecho, con el relleno de poliéster. Vamos a ir metiéndolo bien hacia adentro para crear una especie de rulito que haga de tope para el teléfono. Bueno, pues termino de rellenarlo, cierro con una puntada escondida ambas aperturas que tenemos en el soporte y enseguida te enseño cómo nos ha quedado. Y así de bonitos son estos soportes para móvil, así de fáciles hacerlos. Ya has visto que se hacen en un momentito y son ideales para usarlos tú misma o regalarlos a quien más te guste. El teléfono queda perfectamente encajado gracias a esta almohadilla que hemos puesto aquí delante y puedes utilizarlo como soporte en una mesa, en la cocina, para leer recetas, etc. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.